de temas. Uno que toca cuestiones internacionales. Ustedes saben que se rompió la tregua, el alto al fuego entre Israel, Hamás, la intervención de Estados Unidos. Y en este contexto, obviamente, muchos gobiernos se están posicionando, haciendo sus declaraciones correspondientes ante la ONU, que son definitivamente protocolares, o sea, tienen que estar. ¿Cuánto cambian esas declaraciones al conflicto de base? Nunca lo vamos a saber, pero emitirlas, omitirlas, tampoco es lo esperable, ¿no? Y más siguiendo la tradición que tiene nuestro Uruguay como país pacífico. Entonces, bueno, la Cancillería uruguaya, como ya todos saben, emite este comunicado solicitando que se restablezca de manera inmediata el alto al fuego en Gaza. Hasta allí, no sé si alguien tiene algo para agregar. El tema que de la mano de esta situación también se suma otra, y es la solicitud que hace, conectando los temas, ¿no? El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio de plantear ponerle fin también a la oficina diplomática, ¿se acuerdan de innovación que a finales de la administración pasada se había resuelto instalar en Jerusalén? No es diplomática. Bueno, no es diplomática, tiene que ver también con la ANI. Con la ANI, Innovación y Tecnología. Algunos lo pueden ver como algo más diplomático, capaz que esa es la palabra clave para entender un poquito por qué se plantea esto en este contexto. Vamos a escuchar primero las reflexiones de cada uno. ¿Qué pensás, Edgardo? Bueno, está bien lo que la introducción que hacías en el sentido de que sobre declaraciones puede haber muchas cosas. Sí. Pero este es un hecho de acto de gobierno realizado en el periodo de transición que expresa algo. ¿Cómo en el periodo de transición? No fue en el Fue periodo en de diciembre, ¿eh? transición, acoto. Fue en diciembre. La oficina, apertura, pero... la oficina se instaló en entiendo diciembre. perdón, sí, está bien. En diciembre. Entonces... Pero también en periodo de transición, si se quiere, entonces, No. el propio Lubetkin, canciller, señalaba que no tenía ninguna intención de dar para atrás con esa decisión. No dijo eso. Lo dejó en un término más... Pero lo concreto es que en diciembre fue que se instaló formalmente la oficina. Entonces yo me quiero plantear 3 preguntas y una conclusión. La primera pregunta es, ¿cuántas oficinas de innovación tiene la Agencia Nacional de Investigación e Innovación en el mundo? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. No tiene ninguna. En 17 años, desde el año 2007 al 2024, nunca instaló ninguna oficina de innovación en el mundo. Qué importante... O sea que para vos esto es una señal pro-Israel indiscutible. No, déjame terminar el razonamiento. El segundo elemento es, ¿qué es del punto de vista comercial? ¿Qué papel tiene Israel en el vínculo comercial con Uruguay? Porque supuestamente es el marco del desarrollo de la innovación, vinculado a las posibilidades comerciales, etc. Es marginal. Sabemos que el principal exportador, el principal socio comercial es China, después Brasil, Estados Unidos, Europa, Argentina. Y lo de Israel totalmente marginal. Creo que anda en el 1% del intercambio comercial, el vínculo con Israel. El tercer elemento es, del punto de vista de la cooperación científica tecnológica, ¿qué rol tiene o qué papel tiene Uruguay, la ciencia uruguaya con Israel? Bueno, un trabajo reciente que lo estaba mirando hoy de mañana, en el año 21, se hace un estudio durante los últimos 10 años, con qué países los científicos uruguayos publican en conjunto. En primer lugar está Estados Unidos, en segundo lugar está Brasil, en tercer lugar está Argentina, en cuarto España y en quinto Chile. Israel no figura dentro de las prioridades, o sea, no aparenta haber una historia de política de creación de agencias, de oficinas de innovación como política científica tecnológica histórica de la ANI. No es un país con el cual, desde el punto de vista comercial, tengamos una importancia relevante. Quizás meritaría hacerlo en Shanghái o en Beijing o en San Pablo, sería más lógico hacer la primera. Ni desde el punto de vista científico hay un vínculo relevante. No quiere decir que no haya. No quiere decir que la ANI no tenga vínculos con múltiples universidades del mundo, de todos los continentes, con múltiples agencias, etc.
Entonces, la conclusión que es un acto geopolítico el que hizo Uruguay. No está justificado desde el punto de vista histórico para la ANI, no está justificado desde el punto de vista comercial, no está justificado del desarrollo científico-tecnológico bilateral. Es un acto geopolítico que definió el gobierno abrir una oficina. Esa es mi conclusión y yo creo que es un error, porque es una señal política y no justificada del otro punto de vista, por más que se le quiera pasar una pintura de acto vinculado a la ciencia y tecnología. Realizada, habiendo una oficina en Jerusalén, en un ámbito, una ciudad complicada desde el punto de vista internacional, por los actos políticos, por lo que significa la discusión de generar eventos en ese lugar. Si fuera solamente una cuestión geopolítica, ¿por qué se tiene que entonces pronunciar el Consejo Asesor de la Universidad de nuestro país sobre el tema? Y porque es quien investiga. Porque, ¿no? O sea, que está la mayor cantidad de justamente yo investigación creo en que se Uruguay. quiere dar una señal que es científico-tecnológico y en realidad no es científico-tecnológico. Pero no todos los docentes y decanos se alinean en ese comunicado. No sé, la definición del que hizo el Consejo Directivo Central y probablemente dentro de la democracia universitaria habrá distintas opiniones. Yo doy mi opinión que es clara y además, como Bueno, entonces tomemos ese punto de partida que plantea Edgardo. Está bien, entonces, ¿es discutible que no sea una decisión geopolítica? ¿Alguien puede decir otra cosa? No entendí No. bien. Que no sea una decisión geopolítica. ¿Viste el punto? Sí, la conclusión que llega, Edgardo. ¿Cuál sería el problema? No estoy- Que lejos de ser una decisión fundada en cuestiones efectivamente de innovación, de vinculación, de conocimiento y demás, responde, dicho claro y llano, a un apoyo del Uruguay a Israel. ¿Y cuál Pero sería el esto- problema? esto se- Pará. ¿Eso es discutible? ¿Alguien cree que puede ser otra cosa? Para mí no es una decisión geopolítica, Ah, es lo mínimo. ¿no? Y si esto se comienza a gestar allá en el año 22, antes de que comenzara este conflicto entre Israel y Hamás y todos estos hechos lamentables que se fueron dando, fue el presidente de aquel momento, Lacalle Pou, quien le indicó si mal recuerdo, al embajador o un emisario político israelí, que ahora se me fue el nombre en este momento, que iban a colocar una oficina de estas características en Jerusalén allá en el año 22. Y en agosto del 23 lo anunció el canciller, antes de que sucedieran todos estos hechos. Sí, pero eso Entonces, es- pensar que ahora, o a no ser que estuviesen previendo que iba a pasar esto, No, pero es político. y se iban a Es político. adelantar... Digo, O sea, a ver, cuando vos decís, en alguna... a ver, es el único país donde hay una oficina de estas características. Bueno, pero principio tienen las cosas. El Ahora, 1%. pensar que todo es político, porque con ese razonamiento yo diría al revés. Si esto es un tema político y lo que se busca es dar, o lo que se buscó por el gobierno anterior es darle un apoyo a Israel en forma implícita, maquillada o como quiera decirse, retirar esa oficina, que vamos a entenderlo, paréntesis, no va a pasar. No va a pasar eso, porque la posición de Presidencia de la República es otra. Esta es una posición de unos integrantes del Frente Amplio que lo están planteando. La posición de Presidencia es otra posición. O sea que esto lo vamos a discutir, va a salir por todas partes, se van a seguir peleando por este hecho, pero esto no va a suceder. Cierro paréntesis. Y no va a tener conclusión científica o tecnológica ninguna. Cierro, Ninguna, yo no soy sí. científico No, pero y no yo puedo soy. decir cuánto es lo que pueda llegar a aportar. Sí. Lo que sí entiendo es que si esta idea se gestó en el año 22 y se anunció en el año 23, fue antes de este conflicto. Por lo cual, salvo que hayan previsto que iba a pasar un conflicto de estas características y que se haga un apoyo anterior, me parece que es una idea que no camina. Pero si razono a la inversa, debería de entender que si el gobierno toma esta decisión, porque esto es un tema diplomático o político, le estaría sacando apoyo a Israel políticamente. Entonces estaría haciendo una suerte de, encomillado, una pseudo ruptura de las relaciones diplomáticas con Israel. No entra por ningún lado. Yo no lo veo de esa manera, sinceramente. Y reitero, no va a suceder. Connie. Primera cosa, esto es, digamos, un gesto que había prometido el presidente Lacalle Pou a raíz de los contactos con representantes de Israel y de sus organizaciones, en principio las diplomáticas, porque son las que hay más allá de las de la comunidad israelita en el Uruguay, cuando le dieron el premio Jerusalén, premio que la Organización Sionista Mundial da en todo el mundo y que en el Uruguay
está dando desde hace 35 años. Y por supuesto fueron premios, y es por la contribución de personas individuales, no es a partidos ni a dirigentes políticos, sino de personas individuales para la causa de la amistad con el pueblo de Israel. Entre los beneficiarios y premiados, por supuesto, estaban Tabaré Vázquez, estaba Danilo Astori, estaba Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle de Herrera y decenas de otras figuras de el acontecer. Creo que Mujica también. Por eso, no, es que no encontré la lista completa y yo tengo un libro de los 19 primeros y no estaba Mujica, por eso no nombré a Mujica. Yo creo que sí. Pero en todos los casos es además recoger la viejísima tradición del Uruguay, país impulsor a través de la participación en la constitución del Estado de Israel del representante uruguayo ante las Naciones Unidas, el profesor Rodríguez Fabregat. Entonces, este marco determinó que la idea que habían, supongo que peloteado el presidente Lacalle Pou con autoridades de la ANI, visto que el Estado de Israel es uno de los más importantes sistemas académicos del mundo en la innovación, en las patentes y en la creación de avance científico, entre otras cosas, en muchas áreas de la tecnología. Yo solamente me remito a decirles que el más grande profesor de matemáticas que tuve en mis años cuando estudiaba ingeniería pasó 40 años dirigiendo las cátedras de matemáticas. El acuerdo fue con esta universidad que estás hablando de Jerusalén, una de univers- las fundadas por la propio Einstein. La universidad, pero la fundación de Einstein, eso es el Estado de Israel, ¿está? Es el sistema, la Universidad de Jerusalén. Además, para decir algo, todos los veranos hace una conferencia y un evento en el Uruguay trayendo a científicos y personas destacadas de todo el mundo. Y la Universidad de República recibe... El año pasado debatimos porque unos imbéciles decidieron que no podía dar Cancelaron una profesores, conferencia ¿verdad? un destacadísimo profesor invitado. ¿Esto es más de lo mismo? Absolutamente, Entonces, es exactamente es lo más de mismo. la misma dificultad que tenía la Es- Cancillería de pronunciarse, de decir que jamás era terrorismo. No, ¿Es no, todo lo mismo? No, esto pasa por otro lado. Esto pasa por el famoso tema de hay un genocidio de Bueno, lo que palestinos o no estoy lo hay. diciendo, genocidio Entonces- en Gaza, responsable Israel, jamás terrorista, no, se igualan. Pero, Es lo mismo. A ver. El problema de Palestina e Israel viene desde que yo era chica. No, mucho antes. Porque Yo lo tú sos recuerdo muy desde joven. ahí. Bueno, gracias, Juan. No O tanto. sea, viene desde hace muchos años y no se ha solucionado. Acá hay un problema que no se puede evitar. Yo lo que que te es- pregunto es si lo solucionó el Uruguay como país. No, el Uruguay desde no su puede ser- perspectiva de relaciones internacionales y No. diplomáticas. No hemos logrado Es que no lo vamos- comunicados consensuados. Pero es que no Están lo- todo el tiempo revisando si a ver si lo de Hamas lo ponen como terrorismo, Pero es si que en no realidad lo va- Israel lo ponen como genocida. No lo vamos a poder arreglar con comunicados desde acá, porque el problema nos excede por mayoría. A ver, vos tenés un problema serio en esa zona, que se están peleando por un espacio que Palestina reclama como propio. No vamos a analizar el Entonces, a lo que voy pasa en lo acá. concreto es, me parecería un muy mal signo de Uruguay que en este momento levantara la famosa oficina, porque sería como decir, desconozco los rehenes israelíes en manos de los terroristas y estoy como pro-Palestina. Y creo que sería un mal movimiento para Uruguay. Bueno, ya se quejó, obviamente, la Embajada Palestina Y cuando bueno, sí, se anunció van a la quejar creación de siempre. esta- Pero lo que pasa es que con esta- terroristas no se negocia. La embajada palestina que representa a un país que no está sentado nada más que como con representantes, pero no está ni en Naciones Unidas. Pero está reconocido como Estado por Uruguay. Pero Por Uruguay está reconocido como está Estado. reconocido por Como la Estado. por la diplomacia. Por Uruguay, por Uruguay, Por la diplomacia de Garagán. No, ¿Uruguay lo reconoce al Estado palestino, sí Pero o no? sí, Ah, pero entonces, es perfecto. completamente Es un ridículo Estado. porque Bueno. no tiene elecciones desde el día que se Tiene- constituyó, Bueno. porque está dividido
dos territorios Pero ¿no estás a separados. favor de la solución vía los dos estados, que fue lo que Y se aparentemente acordó no. finalmente? Y hay gente que Lo que todavía no cree tengo que no es la ninguna solución la de los duda. dos estados, claramente. Pero además, el reconocimiento, estamos leyendo aporte de legisladores que dicen que tiene que volver a las fronteras del año 67. La gente, el 90% de los que estamos sobre la tierra, no habíamos nacido, yo sí, no habían nacido cuando la guerra de los 6 días en el año 1967 y fue el resultado de una invasión de los países vecinos, no de una agresión de Israel, resultando de lo cual las fuerzas triunfantes del ejército israelí, dirigidas por el señor Moshe Dayan, entre otras cosas, corrieron a todo el mundo, va a dieron poder en la hablar? administración, se quedaron me con el faltó un Sinaí, pedacito. que se lo entregaron a Naciones Unidas y tomaron toda la ciudad de Jerusalén, que estaba en poder de las otras fracciones. Y después hicieron la paz con Cisjordania, se determinaron... ¿Qué dicen las Naciones Me Unidas? permiten un momentito, Marta ¿Qué no dicen las terminó. Naciones No terminé. Marta A no ver, terminó y una quiero ir para sola el otro cosa. lado. sí. Mientras haya gente que está en manos de terroristas, me parece que no se puede dar un signo en contrario. Al margen y sin perjuicio que la ayuda humanitaria debería ser capaz de poder llegar, porque en el medio hay ciudadanos que Claro, pero acá están no siendo está en víctimas. discusión el comunicado de Cancillería, ¿eh? No, pero lo que yo Acá lo que estamos pretendo es- discutiendo es el intento de reversa Es que no se puede tiene ahora- la apertura de esta oficina. Es que en no se Jerusalén. puede, porque hay gente que está en manos de terroristas. Para acá, por este lado, a ver. ¿Querés vos, Alfredo, o voy yo? Andá tranquila. Ok. Yo tampoco. Solamente quería tener tiempo. Me parece que estamos obligados muchas veces a aclarar ciertos tantos cuando hablamos de determinadas cosas. ¿Que Hamás es una organización terrorista? Sí, por supuesto, Hamás es una organización terrorista. ¿Que el Estado de Israel y el pueblo de Israel son cosas distintas? También son cosas distintas. Por favor. Entonces, que hoy, además, el Estado de Israel está masacrando civiles en Palestina, también es real. Que no es el tema de si poner la oficina o no vinculada a la guerra, pero ya sabemos que hasta Estados Unidos, por ejemplo, está en este momento cauteloso para ver qué pasa con Israel, por la sencilla razón de que no hay un plan para evacuar civiles. O sea, si Israel ataca en Rafah, no hay plan para evacuar civiles. O sea, eso hasta Estados Unidos lo está diciendo. Entonces hay cosas que son innegables. Ahora, vamos a dejar de discutir de todo eso porque no era el tema. El tema era lo de si la oficina de innovación en Jerusalén o no. Más allá de que eso se haya anunciado en 2022, más allá de que no haya dudas que Israel en la cuestión vinculada a la ciencia, a la innovación y a la tecnología es un país de punta en el mundo, el momento de instalar la oficina, que fue en 2024, era un momento donde podría haberse tenido mayor cautela, porque uno podría haber dicho, ¿voy a instalar una oficina en un país que está en guerra? Yo no sé si no hubiera dicho, bueno, voy a esperar, no voy a cancelar el proyecto, pero en este momento a lo mejor se podría haber tenido una salida intermedia. No se cancela el proyecto, pero en este momento que se está en guerra no se instala la oficina. Y así como de 2022 hasta 2024 se esperó, se trabajó para poder instalarla, bien se podía haber esperado un tiempo más a ver si existía un cese al fuego, si existía la paz, si existían cosas que hoy estamos cada vez más lejos, o si las nuevas autoridades iban en la misma línea y la hubieran instalado o hubiesen seguido esperando. Yo creo que hubo un apresuramiento por instalarla en el mes de diciembre y me hubiese parecido más cauteloso haber esperado, Pero sobre las nuevas todo a la autoridades, paz. Edgardo me dice que no, pero Lubetkin se mostró a favor de mantener la iniciativa. Lo que pasa es que una vez que vos ya tenés la oficina instalada, volver para atrás es una señal compleja. Ahora, esperar y decir, bueno, este plan no lo retiro, esto sigue adelante, pero todavía no instalo la oficina y bueno, podría haber sido una salida más diplomática, valga la redundancia, en esta cuestión. Alfredo. A mí me molesta si estamos politizando absolutamente todo. Yo creo que en este caso, producto de la guerra que hay entre Israel y Hamás, cualquier actitud que se tome, entonces o estás de un lado o estás del otro y no sé cuánto, porque
tenés que tomar partido. A mí me parece que Israel es un país que tiene un nivel de tecnología y de investigación, más allá de que no hayamos tenido contacto, como vos decías, Edgardo, pero se sabe que a nivel de innovación, ojalá tuviéramos más contacto. Ya ha habido Tabaré Vázquez allá, estuvo Orsi hace poco tiempo también en Israel, había estado María Julia Muñoz siendo ministra, ¿se acuerdan del baile arriba de la mesa y todo eso? Bueno, y hay una relación diplomática con Israel de mucho tiempo y desde el punto de vista tecnológico creo que no hay duda que es una potencia muy importante y desde el punto de vista de innovación. Creo que habría que fortalecer los vínculos desde el punto de vista de tecnología. Entrar ahora a decir no podemos tener relación diplomática, con la ciencia, es como si nos hubiéramos negado a que el Instituto Pasteur se instalara acá por las actitudes imperialistas de Francia en muchos países africanos, ¿no? Eso que decís, al lugar, ¿se puede hacer esa analogía, ese razonamiento? Perdón, yo lo hago. No, si ya se puede sé, o no ya es decía otro tema, alguien. pero Es que me lo iba parece... a traer a colación. O sea, que tenés Me la parece, de acuerdo, perfecto. me parece que yo No, creo no, que no, veo que- incluso le preguntaron a Orsi sobre el tema y él dijo, creo que hay que ver una cosa la cuestión diplomática y otra cosa la cuestión científica. Para mí un hecho geopolítico hubiera sido si Uruguay hubiera instalado la embajada en Jerusalén. Ojo al gol. Eso es otro tema. Al relacionamiento con una universidad, del punto de vista de la universidad nuestra, la ANI, etcétera, yo no lo veo mal. Yo lo haría con todos. Y ojalá vinieran muchos innovadores de todo el mundo. Creo que hasta los iraníes tienen tecnología interesante si uno empieza a pensar desde el punto de vista... Con los iraníes ni a misa. No, perdón. La tecnología... con otros no. La tecnología... Claro. Perdón, no es así. No es así. Porque los tipos, vamos a entendernos, si vos estás hablando de ciencia y la ciencia como un elemento de avance de la humanidad... Porque también con ese criterio no vayas con China. Claro. Con China ni a misa. No me Ay, a bromes. mí me preguntaste, yo no soy canciller, pero no tendría. Pero yo lo que te una digo es que oficina de para Dani mí en la China. ciencia no la podés distinguir de acuerdo a la ideología del gobierno. Entonces vos no separás. Entonces Yo no sí, separás. yo lo no estás separo separando. claramente. Entonces, No a mí, separás. vamos a entendernos. Jamás es terrorista. Netanyahu también es terrorista. No. Perdón. Sí. Perdón. Netanyahu Una cosa es el pueblo es el israelí. Perdón. Pero ganó las elecciones y tiene respaldo parlamentario en la Knesset. Te escuché, Connie. Te escuché. Netanyahu tiene actitudes de terrorismo. Y el pueblo de Israel no tiene nada que ver con el gobierno israelí. Yo estuve en Israel y respeto muchísimo a la democracia israelí. Que este tipo se la está llevando por delante a los ponchazos, porque tenía un montón de cosas en el medio. Había juicios por corrupción, etcétera, etcétera, que con todo esto se lo llevó. A mí me hace acordar a Galtieri con las Malvinas. La guerra con Gaza pará, me hace acordar, ¿viste? La buena excusa para, por favor. Recogé. No, recogela hasta la laira. Netanyahu tiene actitudes absolutamente terroristas. Y hay mucha oposición en Israel. Y está reprimiendo incluso a opositores israelíes que están contra la guerra. Y no hizo todo lo posible para recuperar a los rehenes. Tenemos, los rehenes para mí son una vergüenza y habría que haberlos recuperado mucho antes. Pero no se hizo mucho porque también era parte del negocio político del señor Netanyahu. El pueblo de Israel también está sufriendo. Por supuesto. Estamos, claro. O sea, Pablo. Claro que estamos sí. politizando, Y bueno, o sea... a ver, coincido 100% con lo que acaba de decir Alfredo. Está bien, pero lo que pasa es que, a ver, lo que busca esta iniciativa es politizar un conflicto desgarrador. Eso es lo que está buscando, porque es lo que está pasando acá ahora, que entre nosotros, que estamos debatiendo esto, lo que busca esta iniciativa... Creo que no estábamos... No, pero Parece que todo están eso para otra provoca cosa, ¿no? después No, que no. la ultraderecha de Israel, ¿qué tendrá que ver con una oficina de innovación tecnológica de un país, estoy de acuerdo contigo, de un país que es líder en creación de empresas de tecnología? Bueno, porque donde el parte de Uruguay- la fuerza política de Está Frente bien, Amplio, parte de la base, pero ¿para qué entre termino? comillas, Pará. que el gobierno de Israel es el responsable de la ¿Dónde? extrema gravedad de la situación A en ver, Gaza. está bien, a Entonces, ver. desde ese lugar... Pero hay como una... Eso es verdad. Está bien, sí, está bien, sí, de ese lugar podemos discutir, pero acá estamos hablando de una oficina donde el gobierno actual y el anterior bregan, o por lo menos es lo que han dicho, por el crecimiento tecnológico dentro del Uruguay, la exportación del software, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Que es lo que se habla para poder fomentar eso. Se abre una oficina de innovación tecnológica en un país, que en este caso es Israel, pero no porque es Israel, sino porque es un país que es pionero en este tipo de innovación tecnológica, que le va a venir muy bien al Uruguay por los conceptos del software, la tecnología, los conocimientos, lo que te guste. Que este gobierno está de acuerdo con eso. Pero una parte del partido de gobierno entiende que no está de acuerdo con eso y ahí lo politiza. Porque
O sea, hay como una contradicción, ¿no? Correcto. Claro, hay como una contradicción. Cuando vos decís, tengo que fomentar la tecnología, la exportación del software, el conocimiento, que hay varias decenas de millones de dólares que el Uruguay exporta, pero vos cuando abrís una oficina de innovación tecnológica para colaborar con esa exportación tecnológica, que es un ingreso genuino para el Uruguay, decís que es un tema político, hay que cerrarla, muchachos. Lo que pasa... A ver, ¿puedo intervenir? Sí, claro. ¿Qué querés Yo que te diga? justamente traje la discusión a partir de la discusión de la política científica, no de la política general. Justamente, la creación de la oficina es producto de una visión política internacional del gobierno anterior y no de una política científica. ¿Por qué? Porque si no tengo ninguna oficina abierta en el mundo y no tengo, con los lugares que tengo mayor posibilidad de intercambio comercial y generar elementos de vínculos empresariales, con esos países no genero en esos lugares que me puede aumentar la capacidad de vinculación tecnológica con esos países, como puede ser China, como puede ser Brasil, como puede ser Estados Unidos mismo, y la abro en el lugar que tengo el 1% de intercambio comercial, me está diciendo algo eso. No, Sí, es un razonamiento erróneo. me está Y te voy a diciendo explicar algo. por qué. No, pero me está Terminá. diciendo... No, pero ya sé, déjame terminar. Claro, así Entonces, te- ¿qué así te pasa? explico por qué. Y justamente en el 22 está planteado antes de lo de Hamás. Por eso que mi postura es crítica desde el 22 en abrir la oficina. No es que la ANI haya discutido... Yo trabajé 5 años como director de la ANI, fui presidente de la ANI, ¿no? Del 2000, de su formación, de su creación, hasta el 2011. En el 2011 yo fui a Israel. No sé qué, perdón. Fui a Israel como presidente de la ANI y firmé un convenio de cooperación con la Agencia de Innovación Israelí para colaboración entre las empresas uruguayas y las empresas israelíes. ¿Se arrepiente hoy? No me arrepiento para nada. Bien. ¿Cuántos proyectos se financiaron a partir de esa cooperación? Pregúntenle a la ANI. No existen. ¿Por qué no existen? Porque desde el punto de vista real, práctico, no se van a dar eso. Porque la diferencia o las políticas de innovación que tiene, de desarrollo empresarial que tiene Israel, juegan en otra dinámica. Bueno, no podemos nosotros chupar rueda y aprender. No, pero chupamos rueda, una cosa es chupar rueda y otra cosa es donde yo quiero armar una oficina para mejorar las condiciones de mis empresas nacionales, para articularme con las cadenas de valor, por ejemplo en Brasil. Bueno, pero ¿por qué usted Pero, no firmó esa cooperación? Porque la firmamos con muchos países, el asunto... Pero cooperación firmar, es una firmar situación las cooperaciones con otros países o con otras agencias me parece muy bienvenido. Armar una oficina que no va a ir nadie, Vos a financiar una estructura que lo único que interesa es la imagen política y esta discusión, que es lo que se quiere dar, la discusión asociada, la presencia de Uruguay en ese lugar para discutir esto que está discutiendo, que decís vos, que decís vos o que dice aquel. La discusión política de apoyo a Israel. O sea, ¿queremos discutir política internacional? Bueno, yo discuto la política de 2 estados. Pero es que no tiene a ver, ¿puedo? Entonces, pero no el Vos tema... terminá de una vez, porque si no, abrir la tarde y me levanto abrir la agencia Claro. fue una medida Así puede política, estar. no fue una medida definida en términos por necesidades científico-tecnológicas. Se le puso un Bueno, pero barniz. eso lo estás diciendo tú, no es lo que, transmitió. claro. Bueno, Bueno, de todos los que el estamos acá es el gobierno único cuando- miembro de la pero academia, digo, lo ¿no? estoy diciendo yo y creo que conozco algo, Algo de más política que nosotros científica sabe. en Uruguay. Creo que conozco algo y he escrito algo sobre política científica en Uruguay. Entonces yo no me estoy negando y más, aclaré que firmé un anteproyecto de eso. Estoy de acuerdo, pero una cosa es eso, de firmar un convenio de cooperación, y otra cosa es abrir una oficina. La oficina originalmente no se iba a llamar la Oficina de Innovación, era una oficina comercial de Uruguay. Eso es lo que se dijo en el 2022. Después, como hubo ciertas críticas, la empezaron a cambiar y la transformaron en Oficina de Innovación. Y se la enchufaron a la ANI. Muéstrame en el documento de la ANI que diga que su plan de desarrollo significa abrir oficinas en otros países del mundo para mejorar nuestra articulación. ¿Dónde está escrito por el directorio de la ANI en estos 5 años pasados? En ningún lado. ¿Cuál es el plan de desarrollo de crear oficinas? ¿Por qué empezar en un lugar? Eso es discutir política Bien, ¿y científica. por qué entonces pensás, Edgardo, que en periodo de transición, cuando se le pregunta al nuevo canciller, su respuesta es
no pensaba dar marcha atrás a esa No, iniciativa. yo no escuché exactamente. Tampoco es Te la leo- comunidad te lo leo, científica, el nuevo te Carlos. leo las No declaraciones de Lubetkin. no escuché las declaraciones de Te las Lubetkin estoy en torno a eso. contando. Pues no dudo. Tú lo decís. Lo que yo digo, es lo mismo que decir, bueno, me lo dejaron firmado, me firmaron el Neptuno O y patearla ahora para tengo un adelante, problema con el Neptuno, un hecho consumado. No, Acá se genera un hecho consumado. Para un De poco, hecho, lo van a- no, pará. mucho ya. Pero, usted no me... Baje Y si no me lo puedo baje el responder. histrionismo, doctor. A ver, dale. La ¿Puedo? cita es aquí. Sí, claro. Gracias. Aquella es Perdón. la príncipe. Primero, actriz mamá. con el tú no tiene nada que ver, con el tú no tenés que pagar. No, pero además 700 hubo millones de dólares. explícitamente Acá mandas la orden, cerrar la oficina, le lo mandás el contrario. pasaje y se viene. Se terminó, o sea, incomparable. Segundo, no es lo mismo la exportación de software que tenía el Uruguay en el 2011 con la que tiene en el 2022, ¿A dónde va? 2023, Sí, 24, Estados Unidos va, 25. no va a Israel. No es lo mismo el negocio del software y la mano de obra que genera el Uruguay con la exportación de software en el 2011 que en el 2022, 2023, 2024, 2025. El mundo cambió. El Uruguay exporta mucho más software. Hay mucha más gente que se dedica a eso. Si se puso en Israel no es porque se tenga una balanza comercial del 1% con Israel. Se puede haber puesto en Israel como se puede haber puesto En Estonia. En Zúrich, en el Polo Norte. Lo que se busca es la innovación tecnológica, el aporte tecnológico de un lugar determinado que le puede brindar al Uruguay un mayor acceso a esa tecnología para poder continuar exportando software un poco mejor de lo que exporta ahora. Podría haber sido en Israel, podría haber sido en Silicon Valley. Exactamente, o en Silicon Valley. Tal cual. Esa es la situación que tenemos. Después buscarle la vuelta por ahí, es lineal. No hay otro tema. Y además, si el gobierno pensara, como pensás vos, o como y parte de la academia y demás, la daría de baja. Y sin embargo, la posición Bueno, del es lo que le gobierno está pidiendo la fuerza política. y la posición ¿no? del O sea, gobierno. y eso Y la también es posición del interesante gobierno es otra. analizar finalmente quién tiene la última palabra en el Perdón. gobierno, ¿no? Parte, la fuerza política no. Parte del Frente. Es la mesa política del Frente Amplio. Claro. Es la definición, Está es todo bien. el Frente Amplio. Ahora, Está bien. digo, Sí, pero el presidente dijo otra cosa. Parte del Frente Pero el Amplio. presidente integra. Por eso, el presidente integra y dijo otra cosa. A ver, Quiero poner El que o sea, tenemos complejizar actual. un poco más el presidente esta es una cosa cuestión. y la fuerza política es otra. Gracias. Porque no sabemos cuál es el plan general de desarrollo de la innovación, de la tecnología y la cooperación exterior en ese sentido. Porque lo que me pregunto es, ¿esto de Israel es puntual y es solo en Israel o eso es parte de un plan que abarca mucho más? Estaría bueno saber eso también como para poder... justificarla más o menos. No, claro, decir, está bien haberla abierto, no está bien haberla abierto, esto es más que nada geopolítico y no tanto vinculado a la ciencia y a la innovación. Entonces, bueno, está bien, parece positivo cooperar internacionalmente con todos los países con los que se pueda en esta línea. Ahora, ¿cómo sigue? ¿Se pone la oficina en Israel y la cooperación internacional en ciencia y tecnología termina ahí? ¿O hay algo más? ¿Tenemos algo más en mente? ¿Tenemos algo más para desarrollar? Bueno, pero Vamos a tampoco seguir eso aparece avanzando. como los argumentos por la cual se cuestiona la apertura de la oficina. No es mi problema los Estos argumentos son argumentos con que los- surgen a acá ver, en un panel de gente exactamente. que se hace preguntas. El Vale, tema es, no yo- está reflejado en el documento No del Frente está, Amplio. pero el documento del Frente Amplio es una decisión que toma el Frente Amplio y yo no soy parte de esa mesa política, por lo tanto, No, lo estoy trayendo como no para... tengo ni porque idea. son muy varias todas las preguntas Entonces, que lo surgen que acá. sí me hago son Pero estas no tenemos más preguntas remedio que atenernos para apoyar a mi analizar opinión. lo que está escrito, ¿o no? Sí, claro. Lo que pasa es que podemos analizar lo que está escrito, pero no podemos analizar intencionalidades. Para analizar, No, están claras acá las intencionalidades, ¿eh? piden que se deba. El gobierno de Israel es Claro. responsable de la extrema gravedad de la situación de Gaza y por eso... Entonces, bla, bla, bla. Y ahora No hay yo mucha me vuelta hago en la el pregunta al planeta. revés. ¿Y cuál sería el problema si lo que se le quiere dar es como un espaldarazo a Israel? ¿Cuál sería el problema? La famosa neutralidad a la que se aspira. ¿Y a vos te parece que en nombre de la tecnología y la innovación se puede dar un espaldarazo a Israel o a quien sea? Vamos a empezar a Pero mezclar por pará, ahí. no es mezclar. No es pero una cuestión de simplemente- Israel. No, pero a ver, Uruguay se hizo eco de la lamentable situación que vivían las personas que estaban secuestradas. Sí. Bien. Y no debería ahora ¿Y entonces? manejarse y tener postura frente a las reacciones de Israel en este momento. Bueno, pero vamos por partes.
se decidió colocar la oficina que venía desde el 2022. Se siguió adelante, porque pararla la oficina sería como decir, bueno, entonces ahora en este escenario nos lavamos las manos. No, se siguió adelante con lo que estaba previsto. No Voy a lo leer veo un tan mensaje- mal. Voy a leer un mensaje de alguien que escribió mientras estaba desarrollándose la discusión. Dice, el problema de fondo del conflicto Israel-Hamás trasciende totalmente a lo que están planteando ahí en el programa. El problema de fondo es el Islam radical y su cruzada por conquistar el mundo. Primero vienen por el Estado judío, pero después van por todos los demás, por los infieles. Pero el mundo no lo ve y así estamos. Para Europa ya es tarde. ¿Algo para comentar sobre este mensaje? Está fuera de contexto. Sí, estamos hablando de otra cosa. Es otra cosa, no tiene nada que ver. Si querés discutimos eso, pero no era lo que estábamos discutiendo acá. Yo soy miope, pero ciego no. ¿Está? Bueno, Por a ver, las dudas. este planteo No, va pero, muy, está muy digamos, entrelazado también en las decisiones de posturas internacionales. No es un mensaje que viene de un repollo. No, no, no. ¿O no? Sí, sí, pero acá se está discutiendo de otra cosa. Claro, acá Bueno, ¿ok? pero... No del origen Ojo y que por eso de qué. acá... ¿De qué se está discutiendo acá? Acá En el estamos fondo, discutiendo. Si se pone sacarle la todos los oficina, gregre es de nuevo la postura de Uruguay Claro. frente al conflicto Israel-Gaza, Es Israel-Hamás. eso. O sea que La siempre postura termina siendo lo histórica mismo, de ¿no? Uruguay fue los dos estados, ¿no? No, eso Dale. es lo que está Eso se soluciona con dos estados, un estado israelí y un estado palestino. Y es la postura que ¿Está? mantiene. Y es lo que mantiene Uruguay y la lo va a seguir postura de Uruguay y manteniendo. la postura de Relaciones Exteriores, cuando lo marca la Declaración de Relaciones Exteriores, lo dice, no, la Declaración del Ministerio no hace ninguna referencia al tema agencia, al tema de oficina. Sí, sí. Pero reivindica el hecho de los dos estados, aspecto que no es reivindicado por algunos que apoyan a Israel, independientemente de por qué lo apoyan, están en contra. Y el propio Estado de Israel está en contra de que exista la política de dos estados, porque el actual gobierno, digamos, el que gobierna el Estado de Israel, está en contra de la política de dos estados, porque lo ha dicho sistemáticamente. Porque es más, en esa presencia en la delegación oficial uruguaya en el año 2011 que yo fui, hacía 3 meses que Uruguay había reconocido el Estado palestino. Y el ministro israelí, que se entrevistó con el ministro uruguayo que encabezaba la delegación, le cuestionaba justamente el haber reconocido, que Uruguay ha reconocido el Estado palestino. O sea, estamos hablando de algo histórico, como conflictivo, donde Uruguay tiene una postura firme, histórica, que yo creo que en los últimos 5 años, justamente, las señales que tú planteabas se fueron dando, no por el tema, porque no estaban lo de Hamás y los rehenes, sino estaban las posturas que fue manejando el Uruguay en las Naciones Unidas, donde sistemáticamente cambió las posturas que venía manejando históricamente y dejó de abstenerse o de apoyar determinado tipo de declaraciones y apoyar otras. ¿Está? Y eso hubo un giro que lo dio el gobierno de la calle Pou en los últimos 5 años. Se podrá estar de acuerdo, para vos es brillante, perfecto, y otros están en contra. Se perdió la posibilidad que tú dijiste del veterano aquel que, ¿cómo es? Rodríguez Fabregat. Rodríguez Fabregat, que estuvo en los inicios, apoyando la creación del Estado de Israel en el año 46, 48, 49, esa posición que era de 2 estados se perdió y acá hubo un cambio de postura. ¿Y qué pasó en el año 48 cuando el Estado de Israel declaró su independencia? Fue invadido por todos los vecinos. Pero no vamos a discutir toda la historia. Toda la historia. Hay 1000 cosas. Queremos discutir sobre Israel y lo que hace Israel adentro de Israel y el racismo que hay con respecto a los árabes dentro de Israel, los legales. Jamás también rechazó la postura de los dos estados. 2 millones de árabes son Pero jamás ciudadanos es de un grupo Israel. terrorista. No vamos a poner jamás en la discusión de Naciones Unidas de un grupo terrorista. Jamás o no jamás. Estamos discutiendo cuál es la postura de Uruguay frente a eso. Uruguay tiene una postura de defensa de los 2 estados. Paz y 2 estados. Esa es la postura oficial. Y volviendo un poco a la puntita del iceberg, ¿no? Que es esta famosa oficina. Recuerden que Yamandu Orsi, como intendente de Canelones, 2023, viajó a Israel también, invitado por el comité israelita, con el objetivo de conocer experiencias diarias como manejos hídricos, ciberseguridad, desarrollo tecnológico y demás. No lo puede llegar a comprometer un poco, su vínculo, ¿no? con la ciencia.
está tener que ahora avalar esta decisión Pero de es que no la va a de avalar. PAN. Que no la va a avalar. Bueno, ahí se miden fuerzas, ¿no? No se ¿Quién mide gobierna? fuerzas, a ver, ¿El presidente o el secretariado ejecutivo? La posición de presidencia de la República es mantener la oficina y punto. Es que Si es el hay- presidente. Y No sé por qué se pone en discusión. Fernando Pereira, actual presidente Es del todo Frente color, Amplio, una siendo cosa. presidente del PIT-CNT, estuvo en Israel. Ah. Visita en una delegación sindical y vino y habló muy bien de la situación sindical de los sindicatos en Israel, por ejemplo. Pero eso no está ¿Ah? en discusión. Y eso, entonces, vamos a entendernos, no mezclemos cosas porque no tienen nada que ver. ¿Pero quién las está mezclando, Pero a ver, justamente? a Quienes ver, el plantean y dar marcha atrás a la instalación de la oficina, ahí no se está mezclando. Victoria, se mezcló cuando se tomó una excusa científico-tecnológica para una definición política de geopolítica. El Uruguay quiso dar una señal, el gobierno uruguayo en el periodo pasado quiso dar una señal de apoyo a Israel y entonces planteó, voy a hacer una oficina diplomática, comercial, primero dijo, en Jerusalén, en la línea de cómo venía la mano con Trump y otros, y Bolsonaro y otros, ¿no? En esa línea de Y apoyar... este gobierno también. Y ese No, también, pará. y no le va a levantar. Este también. Ese fue... Déjenlo hablar, por favor. Ese fue la señal que se dio. Luego le pusieron un poco de barniz de transformarla y dijo, la ANI. No, eso no es... Sí. Vuelvo a preguntar, ¿dónde está la definición de desarrollo de políticas de oficina de ciencia y tecnología e innovación de Uruguay desarrollado en el periodo anterior que justifica crear esa oficina? Pero eso tenés que ir a Torre Ejecutiva y preguntárselo a Orsi. Que mantiene esa misma posición. En Le esto tengo que que preguntar a los plantea anteriores. Edgardo, No, hay Orsi que manera la de mantiene estar porque el que manda hoy es Orsi. de no coincidir. ¿Hay alguna argumentación Claro. A mí- que te pongan una vereda enfrente? Yo- En esto puntual, ¿eh? Yo no conozco, estoy alejadísimo de la ciencia y de la tecnología del ANI, no sé quién la dirige y tampoco sabía que Edgardo había dirigido por 5 años ni que había hecho convenio. Me parece fenómeno lo que hizo. Lo que digo es, lo que el gobierno planteó en ese discurso del doctor Lacalle Pou respecto a procurar una conexión, lo confirmó luego en un reportaje que le hicieron al brillante canciller del gobierno que terminó, ¿tá? El ingeniero Paganini, que decía el Uruguay tiene que establecer algunos vínculos con ecosistemas científicos, tecnológicos, con énfasis en la actividad de empresas. Porque lo otro extraordinario, yo estuve en Israel invitado por nadie, sino de mi bolsillo, para llevar a mi mujer que había vivido y ama a Israel allí 3 años, en el año 2013, y ella, que había vivido allí, pero se había ido en el año 96, cuando llegamos a los alrededores del aeropuerto de Tel Aviv, íbamos rumbo a la casa donde nos íbamos a quedar con unos hospitalarios hermanos uruguayos, quedó asombrada. Yo, por supuesto, el Silicon Valley de la ciudad de Tel Aviv es descomunal, pero todos no lo sabemos porque usamos aplicaciones que son originarias de Israel, pero nadie pone esto. Autoridades de la ANI actuales, con el cambio justamente de autoridades, la preside Álvaro Brunini, directora la ingeniera Sara Goldberg. Sí. Y director Debe estar a favor David con ese González. apellido Bueno, de por abrir eso- la oficina. Sara Goldberg trabajó desde la fundación de la ANI, la creación de la ANI, cuando participamos en la creación. Sara Goldberg fue una excelente, y es una excelente gerente de innovación, y ahora asumió el cargo, el gobierno le adjudicó, la definió como integrante del Dentro del directorio. exacto. ¿Ah? Pero porque Bueno, sea judía no quiere decir celebro. que No. tenga algo que ver con el tema, no tiene nada que ver. Bueno, ahí está. Entonces no tiene nada que ver. Tiene que ver con la ciencia, pues que se avanti con ¿Sabes los qué? Dentro de faroles. esa misma línea de que los apellidos... Lubetkin. No, más allá de Lubetkin, obviamente. Dentro del Consejo Asesor de la UDELAR, que también se suma al intento de Parar. revertir o parar lo de la oficina, también hay una persona de apellido judío y, o sea, por ahí no, evidentemente no. Yo tengo no va a tocar. García en mis ancestros y también es de Pero origen la judío. decisión, reitero. ¿García de origen judío? Sefaradí. No tengo ni idea. No. El mío.
El mío sí, tengo la conexión, Tengo sé acá. perfectamente Yo quién seguramente era. tenga que ver mi con ance- él. Bueno, Yo ya, con él no ya tengo nada que estamos ver. divagando. Dejamos Nosotros esto por vamos acá, a ¿les García. parece? No, tengo una información capaz A ver, dale. que puede ser importante, que me pasan de jerarcas del gobierno pasado que estuvieron vinculados a A la este apertura, proceso, que me dice que esto estuvo vinculado al Uruguay Innovation Hub que se buscaba instalar, que buscaba desarrollar empresas tecnológicas y de innovación, y esto iba enganchado en ese programa, que además traía un acuerdo con Estados Unidos para el desarrollo de startups. Que Ah, en o sea esa- que eso responde un esto es poco lo a la me pregunta acaban que de se hace decir. Edgardo. ¿Qué otra cosa, además de esto, Estaba en hay el como plan un de plan alguien. de algo? Estaba en un plan ahí- de algo. Bueno, Bueno, ahí aparece una Pero aparte, explicación. digo, más allá Dejamos A ver, es esto muy por acá, escueto ¿eh? lo que acabo de decir, porque recibí un mensaje. Y pero tampoco estamos mirando existía- los papeles Está que bien. lo comprueben, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, me por lo pasan menos esta un información y me parece pensamiento. relevante. Bien. Pero más allá de lo que diga la mesa del Frente Amplio, el que gobierna es el presidente Orsi. Será el que tiene la última palabra. Bien. En ese Lo dejamos sentido, por ahí. No tengo ¿Qué ninguna pensás duda de que el en otros presidente no temas? tiene Pero bueno. ningún inconveniente que cada uno exprese No, inconveniente la opinión. no, pero la que re- opinión. pero la que opinión revierta sobre- la Y oficina. por eso qué bueno que está la libertad, ¿no? Por eso Sí, digo claro. yo. La Vamos a libertad dejar es este libre, tema dijo. por acá, que tiene un montón de otras puntas y seguramente nos llevarían a dispararnos por otros debates. Y no quiero perder tiempo, que tenemos a nuestro siguiente invitado Ni disparos, esperando ni por allí. Bueno, va, por favor, dejemos, no sé si hay lugar para humor en estas cosas. Vamos a estar hablando de Conexión Ganadera. Las últimas noticias del caso, confirmaciones de sospechas, por ejemplo, lo que está vinculado al accidente, al siniestro de Basso y mucho más. Hay novedades, vamos a hacer una puesta a punto y además vamos a contar